gente que recibió el premio Turing, ¿no? Y que aportaron a Sí, la computación. sí, exactamente. Son personas que aportaron de diversa índole, algunos creando algoritmos, otros diseñando motores de base de datos, otros creando modelos más matemáticos, pero todos en sí forman algún aspecto de la informática, ¿no? Y, y claro, la idea de ese libro particular fue porque es uno, yo creo que uno de los motivos que también motivó a Manuel, ¿no? La idea de poder llevar a los informáticos en nuestra lengua, en español, este contenido que generalmente no existe, e incluso en inglés muy poco todavía, poder que la gente conozca quiénes son las personas detrás de la herramienta, detrás del algoritmo, porque muchas veces pasa que en informática, a diferencia de lo que uno puede ocurrir, por ejemplo, en física, uno sabe quién fue Einstein, uno sabe quién fue Newton, pero si uno le pregunta a los mismos informáticos quiénes fueron las grandes mentes detrás de la informática, probablemente te van a decir Turing y van a llegar hasta ahí, ¿no? Entonces, no muchos conocen más allá. Entonces, lo que trato de hacer en este libro y lo que Manuel también hace, pero con un enfoque más como cronológico, es eso, ¿no? Presentar a personas que han hecho las grandes mentes, ¿no? de la informática. Yo leí el libro y a mí me resultó muy ameno, ¿sabes? Está narrado de una forma en la que vas conociendo cada personaje y la verdad es que me encantó sobre todo el capítulo de Michael Stonebreaker, que fue un gran descubrimiento para mí, pues, admiro mucho la base de datos, pero es como tú dices, no sabemos quién hay detrás hasta que alguien nos enseña la aventura, pues, en cierta forma de esa persona para hacer esos descubrimientos, esos desarrollos y llegar a donde llegó, ¿no? Vamos, yo creo que se ha convertido en mi ídolo desde ese momento. Yo creo que sí, Sí, yo creo que es una de las cosas importantes o que uno ve a veces, yo he visto una cierta falencia en nuestra área que está a veces muy absorbida por las tecnologías, en el sentido que estamos muy pendientes de las nuevas herramientas, de los lenguajes, pero no sabemos mucho quiénes son las personas que están detrás, ¿no? Quién fueron los que lo diseñaron y cuáles fueron sus problemas, ¿no? Para hacer surgir esa herramienta. Entonces, este libro, como el de Manuel, trata un poco de aportar a eso, ¿no? Tratar de llevarlo a nuestra, como dije anteriormente, a nuestra lengua, quiénes son esas personas, ¿no? Pero principalmente presentar por qué, por qué surgió esa idea, cuál fue el contexto histórico y cómo ellos también se relacionaron, porque al final son personas del siglo XX, entonces muchos de ellos trabajaron, interactuaron de alguna forma, ¿no? Y eso igual es como tener eso en la mente, como ese aspecto histórico, la narrativa, saber un poco más de la historia de tu campo, te enriquece mucho como profesional, ¿no? Sí, y creo que hay dos lados de esta moneda. O sea, algo que siempre nos ha pasado en la escuela, pero yo creo que es por la mala enseñanza. No sé, ahí en Chile, Camilo, cómo es, o en España, cómo es, Manuel, pero aquí llevamos unas materias que nunca le ves el sentido a llevar la materia, ¿no? Por ejemplo, historia. No llevas historia y te enseñan la historia de la manera más horrible posible, ¿no? Te hacen aprenderte fechas y aprenderte personajes y así, pero en realidad esa historia, si la aprendieras justamente en el sentido es lo que te precedió y entonces la constitución política de tu país existe por estas razones y por esto se escribieron estas cosas, ¿no? Como darle sentido a lo que existe hoy basado en la historia tiene mucho valor, ¿no? Pero la historia en general se enseña como apréndete fechas y apréndete nombres de personajes y apréndete esto, en vez de darle valor al contexto actual, ¿no? Ese es uno de los primeros problemas. Y luego creo que dentro de la informática hay como una clase de profesionales que intenta que, como yo aprendí las cosas, o sea, por ejemplo, yo aprendí C, ¿no? Yo aprendí programando en C, ¿no? Y como yo aprendí en C y sufrí con el manejo de memoria, entonces quiero que todos los programadores aprendan así, ¿no? Y si aprendiste con JavaScript, pues no vales como programador porque no sabes manejar memoria, ¿no? Y creo que este campo de aprender sobre la historia de nuestro campo puede caer en eso de tienes que estar obligado a aprender esto porque los profesionales lo saben, ¿no? Pero creo que tiene otro lado que es el lado de lo que acabamos de mencionar, ¿no? El valor, ¿no? Por ejemplo, creo que con lo que hemos escuchado es con la inteligencia artificial, ¿no? Que muchas personas se sorprenden de que la inteligencia artificial sea tan efectiva ahora, pero si estudias la historia de la inteligencia artificial,
ves que justamente ya estas ideas estaban desde los 50 o los 60, y si ves el contexto histórico, ves por qué no se pudo lograr lo que estaban pensando en ese entonces, ¿no? Falta de poder computacional y cosas parecidas, ¿no? La programación funcional es algo muy similar, ¿no? O sea, con Lisp, que fue de los primeros lenguajes que nacieron, y por qué la programación funcional no ha tenido tanto éxito, que también por falta de poder de cómputo y cosas parecidas, como no ha podido ser tan relevante, ¿no? Creo que por ahí le veo bastante valor entender, bueno, y también pensar que muchas de las soluciones, ya llevándolo al lado práctico, muchas de las soluciones que estamos viendo hoy son una implementación de algo que se pensó hace 50 años, pero que no se había podido lograr por ciertas cosas, ¿no? Por falta de poder computacional, por falta de trabajo sobre esa misma cosa, o por un detalle que no se había podido resolver y ahora se resolvió, ¿no? Entonces creo que tiene mucho valor práctico, aparte o sea, creo que es muy interesante, y por el lado de aprenderlo por ti mismo y por saber algo más, es bueno, pero creo que tiene mucho valor práctico para ser un mejor profesional, como dice Camilo, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, también yo creo que una de las cosas de explicar un poco la historia de estos personajes es que también te inspira a tú crear tus propias herramientas, en realidad. Porque cuando tú ves la historia de cómo ellos surgen, o cuáles fueron sus ideas, cómo las plasmaron, eso igual te inspira, ¿no? Al final de estos libros, la idea también es un poco, no tan solo hacer libros de cronologías con fechas, sino que también inspirar a personas que también creen tecnología, no tan solo que sean usuarios de tecnología, sino que creen sus propias herramientas, ¿no? Yo creo que eso enriquece mucho más también a un informático. Sí, de acuerdo,